Muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de las principales leyes de los logaritmos que son muy utilizadas y muy necesarias a la hora de solucionar ecuaciones logarítmicas, es decir, ecuaciones que tienen logaritmos, también ecuaciones exponenciales, o sea, ecuaciones que tienen exponentes, o simplemente para realizar expresiones que tengan logaritmos y también exponentes. Pero antes recordemos la idea básica, la idea general de lo que es un logaritmo. Entonces tenemos que un logaritmo en base a de un número e será igual a un número n, donde ese n tendrá una característica que si tomamos la base, ese número a, y lo elevamos a ese número n, eso será igual a b, que será la potencia. Entonces, esa es la idea básica, la idea general de un logaritmo, donde la a será la base, la b se conoce como potencia y la n se conoce como logaritmo o el resultado. Entonces, ahora sí pasemos a hablar de las principales leyes de los logaritmos. Muy bien, entonces la primera ley nos habla del logaritmo de un producto. Entonces nos dice que tenemos el logaritmo en base a de un producto de dos números, eso será igual al logaritmo en base a del primer término más el logaritmo en base a del segundo término, con las condiciones de que a tiene que ser diferente de 0 y que los números a y b tienen que ser positivos, es decir, mayores a 0. Entonces veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si tenemos el logaritmo en base 6 del número 7776, podemos ver que es un número muy grande. Entonces lo podríamos expresar de otra manera, lo podríamos expresar como un producto, como el logaritmo en base 6 del número o del producto 36 por 216. Entonces podemos observar que este logaritmo tiene la misma estructura de la propiedad, un logaritmo de un producto. Entonces podríamos aplicarle esta propiedad que nos dice que sería el logaritmo del primer término más el logaritmo del segundo término. O sea que aplicando esa propiedad sería igual a el logaritmo en base 6 del primer término, que es 36, más el logaritmo también en base 6 del segundo término, que es 216. Entonces podemos ver que tiene la misma estructura de la propiedad y ya resolvemos cada logaritmo de manera independiente y luego lo sumamos. Entonces, del primer logaritmo tenemos que el logaritmo en base 6 de 36 vamos a obtener 2. Recordemos que da 2 porque si tomamos el 2 y lo ponemos como exponente de esta base 6, o sea 6 a la 2, pues vamos a obtener 36. Más el logaritmo del siguiente término. Entonces, el logaritmo en base 6 del número 216 vamos a obtener 3. ¿Y por qué obtenemos 3? Recordemos, porque si tenemos esta base 6 y la elevamos al número 3, vamos a obtener 216. Entonces, ya esta expresión o ese logaritmo se reduce a la suma de estos dos términos, que son los resultados. O sea, 2 más 3 vamos a obtener 5. Entonces ahí tenemos una aplicación a través de un ejemplo de esta primera ley de logaritmos. Ahora pasamos a la segunda ley o a la segunda propiedad que nos habla del logaritmo de un cociente. Entonces nos dice que si tenemos el logaritmo en base a de un cociente o de un fraccionario, eso será igual al logaritmo en base a del primer término, o sea, de ese numerador, menos el logaritmo en base a de el segundo término, o sea, del denominador, con las condiciones de que a tiene que ser diferente de 0, que la base tiene que ser diferente de 0 y que los números a y b tienen que ser positivos. Entonces esa es básicamente esa segunda ley o segunda propiedad. Veamos un ejemplo. Si tenemos el logaritmo en base 10 del número 100 sobre 1000,
sea, un logaritmo que tiene la misma estructura de esa propiedad, pues aplicando esa propiedad es el logaritmo en base 10 del numerador del primer término, o sea, logaritmo en base 10 de 100 menos el logaritmo en base 10 del segundo término, o sea, del denominador. Entonces tenemos el logaritmo también en base 10 de 1000. Entonces ya lo que vamos a hacer es realizar o efectuar cada logaritmo de manera independiente y luego hacemos la resta. Entonces eso será igual a logaritmo en base 10 de 100 va a ser igual a 2. Recordemos que da 2 porque si tomamos el 10 y lo elevamos al número 2 vamos a obtener 100. Menos logaritmo en base 10 del número 1000 vamos a obtener 3. Recordemos que si tomamos entonces la base que es 10 y lo elevamos al 3, vamos a obtener 1000. Esa es la idea básica del logaritmo. Y luego, ya para terminar, se efectúa esta resta y ya tenemos ahí la respuesta de nuestro logaritmo. Entonces tenemos 2 menos 3 que nos da menos 1. Entonces, esa es una forma de aplicar o un ejemplo para aplicar esa segunda propiedad o segunda ley de logaritmos. Muy bien, ahora pasamos a la tercera ley o tercera propiedad que nos dice que tenemos un logaritmo en base a de un número a elevado a un número c. Eso será igual a c que multiplica el logaritmo en base a de ese número a, con la condición de que a tiene que ser diferente de 0, a tiene que ser mayor a 0 y que c puede ser un número real. En otras palabras, esta propiedad nos permite que si tenemos el logaritmo de un número que tiene un exponente, ese exponente se puede bajar y colocarlo como un producto con el logaritmo. Esta propiedad es muy necesaria en ecuaciones exponenciales. Veamos entonces un ejemplo. Si tenemos el logaritmo en base 5 del número 125 que está elevado al número 4, entonces podemos ver que tiene la misma estructura de la propiedad o de esa ley. Tenemos un número que tiene un exponente, que en este caso es 4. Entonces, según esta propiedad, eso será igual a tomar ese exponente y multiplicarlo por el logaritmo en la base que tengamos acá, o sea, en la base 5, logaritmo en base 5 del número 125. Entonces, ya de esta manera el logaritmo se hace mucho más sencillo de resolver. Entonces tenemos que es 4 por el logaritmo en base 5 del número 125, vamos a obtener que es igual a 3. Recordemos que da 3 porque si tomamos esta base y la elevamos a la 3, o sea, 5 a la 3, vamos a obtener 125. Y la solución de ese logaritmo se reduce a multiplicar estos dos números. 4 por 3, vamos a obtener 12. Entonces, esa es una manera o una aplicación de esta tercera propiedad. Y vuelvo y repito, es muy utilizada en la parte de ecuaciones exponenciales. Muy bien, entonces ahora pasamos a la cuarta propiedad o cuarta ley de los logaritmos, que nos dice que tenemos un logaritmo en base b de un número x, eso será igual a un logaritmo en base a de ese mismo número x sobre un logaritmo en base a del número b, o sea, de la base de este logaritmo, donde a puede ser otra base diferente a esta base que tenemos aquí, pero normalmente esa a puede ser, o más bien se usa más el número 10 o el AE del logaritmo natural. Esta es una propiedad que es muy práctica a la hora de calcular logaritmos que tienen una base diferente a la base 10 o a la base E, porque normalmente las calculadoras científicas comunes solamente calculan logaritmos en base 10 o en base E, que sería el logaritmo natural. Entonces, esta propiedad se me convierte como en una herramienta para yo poder calcular logaritmos de esas bases diferentes.
Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si yo tengo el logaritmo en base 6 del número 100, podemos ver que ese logaritmo yo no lo podría calcular directamente en una calculadora común. Pero gracias a esta propiedad yo puedo expresar este logaritmo de una manera diferente. O sea, yo puedo colocar que esto es igual a un logaritmo en base 10. Recordemos que cuando es en base 10 normalmente no colocamos el número de la base, entonces sería el logaritmo en base 10 del número 100, o sea, tal cual como me lo indica la propiedad, que sería en la parte de arriba va el logaritmo de esta potencia. Entonces tenemos logaritmo en base 6 de 100 sería igual al logaritmo en base 10 de 100, como me lo indica la propiedad. Entonces acá tenemos como base el número 10. Coloquémoslo para poderlo ver más claramente. Sobre, según esta propiedad, viene a ser el logaritmo en base 10 también, o sea, 10 va a ser el número A de la base, que en este caso es el número 6. Entonces, yo lo que hice fue coger este logaritmo y expresarlo como un cociente de logaritmos en base 10. Y ya de esta manera es más sencillo. Yo esto lo puedo calcular en la calculadora muy fácilmente, aunque sea una calculadora sencilla, y poder determinar este logaritmo de una base diferente. Entonces, esto va a ser igual. La parte de arriba obtenemos 2. Recordemos que da 2 porque si yo tomo la base 10 y la elevo al número 2, pues voy a obtener 100. Y en la parte de abajo vamos a obtener 0,778. Entonces finalmente el resultado de ese logaritmo va a ser igual a 2.57. Entonces esa es una manera o un ejemplo de esta ley o de esta propiedad. Entonces se vuelve una herramienta muy práctica para logaritmos de bases diferentes. También lo podríamos hacer con logaritmo natural. Entonces esta es una de las más utilizadas. Por último, pasemos a ver ya la quinta propiedad o quinta ley de los logaritmos, que nos dice que si tenemos la constante e elevada al logaritmo natural de un número x, recordemos que cuando decimos logaritmo natural es un logaritmo en base de esta misma constante, entonces eso será igual a ese número x. Lo mismo ocurre con el logaritmo en base 10. Si tenemos el número 10 elevado al logaritmo en base 10 de un número x, eso será igual a el número x o la expresión que tengamos como x. Estas dos leyes son muy utilizadas en temas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces veamos un sencillo ejemplo. Si por ejemplo tenemos la constante e elevada al logaritmo natural de un número que puede ser por ejemplo 3 medios, entonces según esta propiedad podemos ver que tiene la misma estructura esta expresión, entonces esto será igual a 3 medios, o sea lo que representa x en el logaritmo natural. Lo mismo podría pasar aquí, por ejemplo si tenemos entonces 10 elevado al logaritmo en base 10 del número 3, entonces esto sería igual a 3 por esta propiedad. Entonces básicamente esto era lo que les quería mostrar de las principales propiedades de los logaritmos. Estas son como las más utilizadas, las más necesarias, y ya lo veremos más claramente con ejemplos de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.